Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema que es de vital importancia para la comunidad internacional y que nos puede alertar, o mejor dicho, nos alerta ante una amenaza muy potencial actualmente en la era moderna, que es el terrorismo. Pero no es cualquier tipo de terrorismo, es un terrorismo extremista y radical que ha ocasionado tanto daño como personas fallecidas, asesinadas y también daños a propiedades privadas y atentados contra la vida humana. Simplemente son cuestiones antiéticas que van en contra de la moral humana y que se extremizan o se radicalizan por cuestiones ideológicas y religiosas e incluso hasta con fines políticos. Hablo de los ataques aislados que ISIS ha realizado en Europa. Hace tiempo realicé una nota para este canal que hablaba de ISIS como tal, como grupo terrorista, cómo surgió, qué es, qué hace, por qué lo hace. Pero ahora tocaré el tema de ISIS tratando de comprender por qué realiza ataques aislados en Europa y qué busca. ¿Realmente pretende ISIS conquistar Europa? ¿Qué gana con ello? Y es que Arabia Saudita advirtió que ISIS llegaría a Europa en 30 días y en 2 meses a Estados Unidos. Según información del portal Infobae América, el rey Abdalá, antes de fallecer, reclamó que Occidente actúe con rapidez para detener el avance del Estado Islámico porque, y cito, el terrorismo no conoce fronteras. Los yihadistas evalúan invadir la península durante la peregrinación a la Meca, en Arabia Saudita. El rey Abdalá de Arabia Saudita advirtió a los países occidentales que serán el próximo blanco de los yihadistas si no actúan con rapidez. El terrorismo no conoce fronteras y el peligro puede afectar a varios países fuera de Oriente Medio, afirmó el monarca. Citado un sábado antes de fallecer por el diario saudita Askar al-Asbat y la cadena de televisión Al Arabia. Los yihadistas del Estado Islámico han conquistado territorios en Siria y en Irak en los que cometen atrocidades de todo tipo y siembran el terror. El terrorismo no conoce fronteras y el peligro puede afectar a varios países fuera de Oriente Medio. Esto afirmó el rey Abdalá y tiene en la mira a Arabia Saudí. Fuentes de la prensa siria indican que podrían invadir el territorio de la península durante la fiesta del Cordero que culmina la peregrinación anual a la Meca, que es el evento más importante del año para el mundo musulmán. El rey Abdalá, un aliado de Estados Unidos, consideró inadmisible que no se actuara contra este fenómeno. Están viendo cómo ellos, es decir, los yihadistas, llevan a cabo decapitaciones y obligan a los niños a exhibir cabezas cortadas por la calle, dijo, denunciando la crueldad de semejantes acciones. Y es que ya es un hecho muy notorio que ISIS ha empleado y ha utilizado a niños, así es, a niños, para mostrar las cabezas cortadas de los generalmente periodistas estadounidenses e investigadores espías que van en investigación de ISIS, de sus operaciones, en los videos que proyectan, en los que le cortan la cabeza y utilizando a niños muestran las cabezas decapitadas de esas víctimas. Y es que no es un secreto para ustedes lo que han cometido y lo que todavía van a cometer si se actúa con ellos con negligencia. Estoy seguro de que llegarán a Europa en un mes y un mes después a Estados Unidos, advirtió el rey Abdalá para aquel entonces. También dijo que hay que combatir el terrorismo por la fuerza, la razón y con rapidez. Les pido que transmitan este mensaje a sus dirigentes. Hay que combatir el terrorismo por la fuerza, la razón y con rapidez, afirmó un viernes antes de fallecer el monarca árabe con los nuevos embajadores ante Arabia Saudita. Según Askar al-Asbat, un periódico saudita, el soberano saudí instó a los países a unirse al centro antiterrorista de la ONU creado en 2011, al que Riad, la capital de Arabia Saudita, otorgó $100 millones. Con esto podemos empezar a comprender qué busca ISIS en Europa. Recordemos que ISIS es un grupo terrorista que defiende radicalmente la ideología del Islam, que defiende al profeta Mahoma y busca imponer la ideología del Islam. Entonces resulta prácticamente lógico entender qué busca ISIS en Europa y por qué realiza esos ataques. ISIS
pretende conquistar Europa, y de hecho ya lo han dicho, voy a mencionar una información más adelante acerca de ello, que quieren conquistar Europa, que lo van a hacer y que van a llegar ahí. ¿Pero por qué? Para imponer el Islam y de alguna u otra forma islamizar a Europa, hacer de Europa un continente musulmán, o que los estados más importantes del continente europeo tengan como religión principal el Islam. Esto puede sonar como una utopía, una locura, teniendo en cuenta que el catolicismo es la religión dominante en el continente europeo. Hay judíos, que ya los haré mención acerca de ellos en un rato, y también hay musulmanes, pero el catolicismo es la religión predominante en Europa. ISIS pretende que esa religión predominante sea el Islam, imponer el Islam por la fuerza en el continente europeo, ya que sin utilizar la fuerza y sin planes terroristas no lo conseguirían. Pero creo que con planes terroristas, con atentados, tampoco lo van a conseguir. Y esto es algo muy obvio, porque ISIS, al realizar estos ataques, se está atacando a sí misma. ¿Por qué? Porque al realizar ataques aislados en ciudades de Europa, ISIS se muestra ante los ojos del mundo como una organización cada vez más extremista, y esto activa las alarmas de diferentes organizaciones militares a nivel mundial y hace que gane más enemigos. Entonces llegará un momento en que ISIS tendrá tantos enemigos y tantas operaciones militares estarán en su contra, que se verán aislados, ellos mismos se verán aislados, y se encontrarán en una situación en la que no tendrán salida alguna, y en la que las regiones que controlan en el Medio Oriente no serán un comodín o una opción que puedan utilizar para contrarrestar los efectos que esas organizaciones militares a nivel mundial, teniendo en cuenta también la coalición de 50 y tantos países liderada por Estados Unidos, van a ejercer algún efecto en contra de este grupo terrorista. Ahora sabemos por qué ISIS ataca a Europa, pero ¿por qué ataca ciudades europeas de manera aislada? Recordemos el ataque que realizó en París, la capital de Francia, contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, y también realizó un atentado a una mezquita en Dinamarca. Ahora, ¿por qué? El ataque contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo fue por motivos que llevaron a que una publicación satírica que se burlaba del profeta Mahoma por parte de esta revista, que es a lo que se dedica, enfureciera a los extremistas musulmanes hasta el punto de realizar un atentado terrorista y asesinar a 12 personas ese día en la capital francesa, la capital gala. En Dinamarca realizó un ataque a una mezquita. Una mezquita es un lugar de veneración de judíos, de los judíos, en un determinado territorio. Realizó ataques a esa mezquita, pero no es el primer ataque que realiza una mezquita, ya lo ha realizado en diferentes países de Europa. Y es que si lo realiza de esa forma, ataques aislados, cuando digo aislado me refiero a que son ataques en puntos muy específicos y focales, no son en grandes zonas de la ciudad, en el centro de la ciudad, en plazas, lugares públicos muy concurridos, sino que son ataques a lugares muy focalizados. Una mezquita en Dinamarca no es la única, puede haber muchas mezquitas, pero realiza ataques a esas mezquitas como para mandar una advertencia a los judíos de que el Islam va a imponerse en Europa y de que ISIS está allí. Y con respecto al ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, darle a demostrar de alguna u otra forma, a pesar de que no haya funcionado, porque la revista se radicalizó más aún en su posición y defiende aún más la libertad de expresión y pensamiento crítico, pero lo que pretendía ISIS era callar a la revista, hacer que cerrara y simplemente censurarla, intimidarla, hacer que dejara de publicar esas caricaturas que los islamistas consideran ofensivas contra su religión y contra el profeta Mahoma. Pero el problema no es en sí el Islam. Todo esto gira en torno a la religión musulmana. Todos estos ataques, la situación terrorista actual de este grupo extremista gira en torno al Islam. Muchos a nivel mundial, por ejemplo aquí en el lado latinoamericano, podrían pensar de que el Islam es el problema. No,
Aquí el Islam, y esto lo han comentado diversos periodistas y analistas políticos en todo el mundo, en muchos medios de comunicación, el problema no es el Islam, el problema es el extremismo, el fanatismo de estos grupos que aparentemente tratan de defender el Islam, de pregonar el Islam, pero lo que hacen es crear una mala imagen del Islam a nivel mundial, y ellos mismos se tiran la soga al cuello y se aíslan para verse en una situación, o llegar a verse en una situación, no, por supuesto no voluntariamente, pero podrían llegar a verse en esa situación en la que ya no les quedarían salida ante la coalición mundial o las organizaciones militares que están en su contra para erradicarlos de la faz de la tierra. El problema no es el Islam. Muchos pensarían que el Islam es una religión de locos, porque es practicada por grupos extremistas, pero no, estos grupos extremistas no representan la ideología del Islam, y es que el Islam no acepta la violencia. No creo que ninguna religión en el mundo acepte la violencia, pero en especial el Islam no la acepta para nada, y estos grupos lo que más hacen es sembrar la violencia, el pánico y el terror. Por eso son grupos terroristas. Entonces el Islam no es el problema aquí, el problema es la forma en que esos grupos tratan de defender el Islam, y de hecho no lo hacen, sino que le generan una mala imagen, y la forma en que esos grupos practican el Islam con posiciones radicales de asesinar a los infieles y de venerar de forma fanática al profeta Mahoma, hasta el punto de asesinar a quien se atreva a insultar su nombre. Entonces el problema no es la religión, el problema es los que tratan de defender la religión, pero hacen de todo menos eso, que sería defender la religión o pregonarla. Ahora, ¿cuál es la estrategia específica de ISIS? ISIS quiere o está realizando ataques aislados en ciudades de Europa de una forma que involucra a militantes extranjeros. ISIS es un grupo que cuenta con una gran cantidad de militantes extranjeros de diferentes nacionalidades europeas, por cierto, en su mayoría son británicos. Entonces recluta jóvenes también por internet, más que todo jóvenes, para realizar estos ataques en grupos diminutos, grupos de 4 personas que realizan esos ataques en puntos muy focales en ciudades de Europa. Pero ¿por qué con estos militantes jóvenes, que el de mayor edad tendría aproximadamente 23 años, rondando esa cifra? ¿Pero por qué con militantes jóvenes? Porque si la operación llega a fallar, si el atentado llega a fallar y llegan a ser asesinados esos militantes, ISIS no perdería un capital humano tan importante como el que implicaría perder a los militantes más radicales y con más experiencia dentro del grupo. Asesinaron a jóvenes que no tienen tanta experiencia en esto de los ataques terroristas. De hecho, ninguno debería tener experiencia en eso, pero los asesinaron, y no es tanto lo que se pierde desde el punto de vista de ISIS en lo que se refiere a operaciones tácticas y operaciones que conllevan a un atentado terrorista. Ahora, si llegan en esas operaciones, están involucrados militantes activos y con mucha experiencia, importantes en el rango que ocupan dentro de la organización terrorista, y llegan a ser asesinados, implica una pérdida de capital humano importante y considerable para ISIS, porque son de vital importancia para que el grupo se sustente ideológicamente y militarmente. Así es. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de ISIS? Sabemos que es imponer el Islam, pero no solamente ello, crear lo que ellos se han autodenominado como un Estado Islámico, no solamente en el Medio Oriente, crear, digamos, un mundo musulmán, globalizar la religión. Hoy en día la religión más globalizada es el catolicismo, la religión católica. Ellos pretenden que la nueva religión o la nueva era religiosa de la humanidad, en vez del catolicismo, sea el Islam, que esta religión se globalice tanto como el catolicismo, hasta el punto de que llegue a tener hasta su propia iglesia, como la tiene el catolicismo, que es el Vaticano. Ellos quieren que en vez del catolicismo sea el Islam quien predomine la religión y la creencia a nivel mundial, sea la religión globalizada por excelencia, y tengan una sede que la represente a nivel mundial, como el Vaticano representa al catolicismo. Ese es el objetivo primordial de este grupo terrorista. Pero ¿quiénes se ven afectados? Aquellos que no profesan la religión del Islam, sino que profesan otras religiones que el Islam, o que mejor dicho, no el Islam. Los grupos terroristas que tratan de pregonar el Islam odian y detestan, como lo es la religión judía.
Los judíos se ven muy afectados en este tema y de hecho se han visto obligados a ser desplazados y una migración importante de judíos debido a la gran cantidad de atentados que han habido en contra de los judíos europeos en las mezquitas, en supermercados koshers y también algunos judíos que estuvieron y que fueron asesinados el día del ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Esto hace que se tengan que desplazar y que la comunidad judía se vea afectada y que sufra discriminación hasta el punto de que lleguen a ser asesinados por el simple hecho de ser judíos, algo que nos recuerda mucho a lo que sucedió con el Holocausto. Pero dentro de esto, de esta pregunta de quiénes se ven afectados, entra otra interrogante muy importante, que es ¿cuál es la respuesta de los gobiernos europeos? Principalmente proteger a quienes sufren estos ataques terroristas. Un ejemplo de esto es lo que está haciendo Israel promoviendo su plan de inmigración masiva de judíos europeos. Según un artículo publicado por la BBC, los judíos han vuelto a ser asesinados en suelo europeo solo por el hecho de ser judíos, y esta ola de ataques terroristas, que incluyen ataques asesinos antisemitas, se espera que continúe, dijo Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Expuso así las razones por las cuales su gobierno había decidido lanzar un plan de inmigración masiva para los judíos que vivan en Francia, Ucrania y Bélgica. La migración desde esos países hacia Israel ya se había incrementado en tiempos recientes, y en Ucrania señala como causa el conflicto en el este del país, mientras que en Francia y Bélgica el motivo sería un creciente antisemitismo, aunque algunos observadores indican que también influye una peor situación económica. Esto es un punto muy importante, el antisemitismo. El antisemitismo se ha promovido con esta ola de ataques terroristas de ISIS. No solamente, o mejor dicho, no proviene el antisemitismo de ISIS, no es algo nuevo. El antisemitismo es el odio, la discriminación hacia los judíos, los semitas. Por eso se llama antisemitismo. Es una especie de racismo. Es como el odio que sienten los racistas, o bueno, aquellos que son de piel blanca por los de piel oscura. Algo así. Entonces, es una especie de racismo que ya es una cuestión social y cultural, pero que se ha promovido y lamentablemente se ha expandido en Europa por estos ataques terroristas que van en contra de comunidades judías, como lo que sucedió en Dinamarca, en Francia, en los supermercados kosher, cuando se dio ese atentado. Entonces, el antisemitismo se ha promovido o se ha incrementado lamentablemente por estos ataques terroristas de ISIS. La declaración de Netanyahu llegó después de la reciente serie de ataques extremistas que en Francia y Dinamarca han conmovido a la opinión pública internacional. El fin de semana 2 hombres murieron en 2 atentados extremistas en Dinamarca. Uno de ellos era un hombre judío. Unas semanas atrás, cuatro judíos murieron en un ataque en París a un supermercado kosher, que siguió a otro en la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en el que murieron 17 personas. Este es un artículo de cuando sucedió aquel ataque contra la revista satírica francesa. Ahora, el proyecto en sí, el plan que presenta Israel para proteger a quienes sufran los ataques terroristas, que son en su mayoría, yo diría que un 95%, los judíos, la comunidad judía, es el siguiente. Según Netanyahu, Israel es su hogar y está preparado para acoger una inmigración masiva desde Europa. Se lo dijo Benjamin Netanyahu a los judíos de Europa al presentar su plan de inmigración. La propuesta de Netanyahu, el primer ministro de Israel, se divide en 3 etapas. La primera, estimular la inmigración. La segunda, fortalecer y adaptar el proceso de absorción de judíos. Y la tercera, la implementación de atención especial en migrantes provenientes de áreas de emergencia, de esas que están siendo mayormente acosadas por los ataques terroristas de ISIS. Sin embargo, su anuncio generó abiertos cuestionamientos dentro y fuera de Israel. En Israel, hay quienes creen que una huida masiva de judíos de Europa le haría el juego al extremismo. También hay quienes sospechan que el anuncio se trataría de una jugada política de Netanyahu de cara a las próximas elecciones generales del 17 de marzo en su país. Y aquí hay que hacer un énfasis en esto que dice este artículo de la BBC. Sí, puede que se le haría un juego al extremismo, porque algunos piensan que Netanyahu busca con esto un beneficio político, es decir, atraer a la comunidad
israelí, la comunidad judía, mejor dicho, en varios países y estados de Europa que no son Israel, traerlos al país y ganarse la confianza y el apoyo político de esos, ya que Netanyahu, al brindarles un beneficio político que se basa en un plan de inmigración para acogerlos en su país natal y protegerlos del antisemitismo, del odio de los grupos terroristas contra esa comunidad, él recibirá a cambio simplemente votos y apoyo para las próximas elecciones generales este 17 de marzo en Israel. Esto puede ser una jugada política, pero a pesar de que lo sea o no, es algo que va a beneficiar a corto o a largo plazo, dependiendo de cómo se den las condiciones para esto, a la comunidad judía, que necesita una ayuda porque la discriminación y el antisemitismo que están sufriendo es realmente alarmante, y esto es algo que la comunidad internacional, en especial la ONU, debe tener muy en cuenta. Ahora, estar en campaña electoral no justifica cualquier declaración, dijo el primer ministro francés Manuel Valls, cuya esposa es judía. El lugar de los franceses judíos es Francia. Mi mensaje es el siguiente: Francia está herida, como ustedes, y no quiere que se marchen, dijo el primer ministro francés. Por su parte, el gran rabino de Dinamarca, Jair Melchior, expresó que el terrorismo no es razón para emigrar a Israel. Los judíos de Dinamarca se van a Israel porque aman Israel y no porque hubo un atentado terrorista. Huir sería una victoria del terror. Así es. Y si nos ponemos a pensar, es algo muy cierto, porque si los grupos o las comunidades judías en varios estados de Europa emigran a Israel, esto sería un beneficio, o de alguna u otra forma se le está dando la victoria o se le está dando las de ganar a ISIS, ya que lo que buscan es erradicar la comunidad judía en Europa, y eso es lo que prácticamente se está haciendo y se está dando si esta comunidad emigra a Israel. Tiene efectos positivos porque se verían, en teoría, al menos en lo que propone Netanyahu, se verían protegidos por el Estado israelí del antisemitismo y extremismo islamista de ISIS, pero se le estaría como que dando la victoria a ISIS, ya que se está cumpliendo su cometido: erradicar a los judíos de Europa, de Francia, de Dinamarca, de muchos territorios de Alemania, dejar el camino libre para que la religión predominante en esas áreas focales de varias ciudades de Europa a las que han realizado ataques sea el Islam, y así progresivamente ir imponiendo y expandiendo la religión islamista por la fuerza. Obviamente eso es lo que quiere ISIS en Europa. Puede sonar como una utopía, pero hay que estar muy atentos a ello. El plan fue aprobado el domingo pasado con un presupuesto de 46 millones de dólares. Tendrá 3 etapas: estimular la migración, fortalecer la adaptación e implementar la atención especial en inmigrantes provenientes de área de emergencias. Entonces, con esto, a pesar de que sea algo que beneficia a la comunidad judía, ISIS está ganando un punto a favor, o se está cumpliendo su cometido, al menos principal, en sus objetivos, dentro de su lista de objetivos, que es erradicar a los judíos de Europa. Pero, ¿qué deberían hacer los gobiernos europeos contra el extremismo islámico para que ISIS no tenga las de ganar? Algo que debe o debería considerar la Unión Europea sería aliarse con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Al aliarse con la OTAN podrían crear una especie de coalianza militar, una cooperación mutua, que junto a la coalición internacional que, digamos, ha dado resultados, pero que esos resultados no se han visto, digamos, progresivamente, o no se han visto tan evidenciados, y no se han dado seguidos uno del otro, porque Estados Unidos parecería que quiere actuar unilateralmente sin tratar de por lo menos buscar el apoyo de los demás países de la coalición. La idea es trabajar en equipo para acabar con el terrorismo. Estados Unidos ha actuado unilateralmente y esto le afecta. Si trabaja en equipo junto con esta coalición, se le suma la OTAN y junto a ello una organización militar enviada por la Unión Europea, al trabajar la coalición internacional, la OTAN y la Unión Europea juntos en operaciones tácticas especiales en diferentes puntos de Europa y del Medio Oriente, y también resguardando las fronteras del continente americano, podría crearse una red mundial
que trate de contener la expansión de ISIS en todo el mundo. Esto es lo que debería considerar la política internacional europea en lo que se refiere al ámbito militar y a las tácticas que tiene que tener en cuenta para acabar con el terrorismo y así evitar que Europa se vea afectada y así como Europa, el Medio Oriente termine de colapsar porque está colapsando y se vea afectada América Latina, América Central, América del Norte, que no corre peligro por lo menos por ahora, pero hay que tener eso muy en cuenta y hay que vigilar todo el mundo porque a pesar de que esto suene como una locura de que el Islam sea la religión mundial y de que o la religión predominante y de que ISIS imponga esta religión en el mundo, en Europa principalmente, a pesar de que llegue a sonar loco y algunos digan no creo que eso sea posible, el terrorismo no conoce fronteras y eso es creo que es una lección que la humanidad ha aprendido muy bien después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 al World Trade Center o a las famosas Torres Gemelas. Pero, ¿quiere ISIS realmente conquistar Europa? ¿Por qué? ¿Para qué? ISIS amenaza a Occidente diciendo, conquistaremos Europa y no será de forma amable. Así es, como han escuchado. En una entrevista, miembros del grupo terrorista aseguraron que la expansión será perpetua y que asesinarán a todos los que no se conviertan al Islam. Llegaremos con nuestras armas, afirmaron. El escritor alemán Jürgen Tungenford llegó al corazón del territorio del Estado Islámico, la zona a la que llaman su califato, visitó Raqqa, Der Eizor en Siria, son ciudades en Siria, así como Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak. Visitó la mezquita en la que el líder del grupo terrorista Abu Bakr al-Baghdadi dio su único discurso público. En Mosul hay una sensación de normalidad terrible, contó Todefoer en una entrevista para la cadena estadounidense CNN. Han expulsado a 130.000 cristianos de la ciudad. Los chiitas huyeron, han asesinado a mucha gente y no obstante, la ciudad funciona y a la gente le gusta la estabilidad que ha traído consigo el Estado Islámico. Ojo con esto. Atención a la comunidad internacional. El hecho de que el Estado Islámico pretenda o haya generado un clima de estabilidad política y social en una religión que se está de alguna u otra forma convirtiendo al Islam o apoyando el extremismo islámico es alarmante porque esto podrían ser los primeros pasos de ISIS en su cometido, en su objetivo de islamizar el mundo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, hay una sensación de temor entre los habitantes. Claro que muchos de ellos están bastante asustados porque el castigo por romper las estrictas reglas del Estado Islámico es muy severo. Según la dirigencia del Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, los yihadistas lograron tomar Mosul con solo 300 hombres, a pesar de que había más de 20.000 soldados iraquíes estacionados en la ciudad cuando ocurrió el ataque. Este escritor alemán habló con varios combatientes de ISIS que participaron en la operación. Dijo, nos tomó 4 días tomar Mosul, le contó un joven terrorista, así que eran solo 300 hombres y derrotaron a 20.000 soldados en 4 días, preguntó este escritor alemán. Entonces dijo este joven terrorista, bueno, no los atacamos al mismo tiempo, atacamos con fuerza sus frentes y también recurrimos a ataques suicidas. Luego los demás huyeron muy rápido, explicó el islamista, y peleamos por Alá. Ellos pelean por dinero y otras cosas en las que no creen en realidad. Entonces, esto es lo que básicamente ha dicho el Estado Islámico. En la entrevista, que bueno, se puso tensa cuando llegaron al tema de las decapitaciones y la esclavitud, especialmente de las prisioneras, le pregunta el escritor alemán, ¿entonces en serio creen que las decapitaciones y la esclavitud son en realidad señales del progreso de la humanidad? Dijo, la esclavitud absolutamente indica progreso, respondió el hombre terrorista. Solo la gente ignorante cree que no hay esclavitud entre los cristianos y los judíos. Claro que algunas mujeres las obligan a prostituirse en las peores condiciones. Y agregó, yo diría que la esclavitud es de gran ayuda para nosotros y seguiremos teniendo esclavitud y decapitaciones. Es parte de nuestra religión. Muchos esclavos se han convertido al Islam y los han liberado. Personalmente creo que lo que dice este joven terrorista está muy errado. No creo que las decapitaciones sean parte de la religión musulmana. Aún con los triunfos recientes de las fuerzas kurdas sobre ISIS en el norte de Irak,
Todefoer cree que el grupo extremista está arraigado y constituye instituciones estatales, además de que no da señas de perder el dominio de las zonas principales que controla en Irak y Siria. Irak, controla una parte importante del territorio, pero el hecho de que controla un territorio importante de Irak da señales de que si logra mantenerse firme allí, podría partir de allí para expandirse por el resto del Medio Oriente y así extender su califato. Las fuerzas de la coalición internacional deben estar muy atentas a lo que sucede en el Medio Oriente a partir de esas zonas que ISIS controla potencialmente en Irak, porque de allí puede partir la islamización del mundo. De allí puede partir los pasos iniciales para la islamización de Europa. Creo que el Estado Islámico es mucho más peligroso de lo que los líderes occidentales piensan, dijo. Ellos creen en aquello por lo que luchan y se están preparando para la mayor campaña de limpieza religiosa que el mundo haya visto. Ahora, ¿es esto una guerra religiosa? Podría dar señas de que es una guerra religiosa porque ISIS, que son en teoría musulmanes, están decapitando cristianos coptos, están también realizando atentados contra judíos. Entonces esto nos da una señal de que, y con lo que dijo una vez un terrorista de grupos de ISIS, que llegaremos al Vaticano y vamos a colocar la bandera de ISIS en el Vaticano, y también amenazando con decapitar al presidente Obama, nos da una idea de que este grupo terrorista es capaz de hacer lo que sea para imponer las ideas radicales y extremistas que lo llevan a creer que el Islam es la principal herramienta que puede utilizar la humanidad para progresar en base a la esclavitud, que según este terrorista la esclavitud absolutamente indica progreso, pero no creo que el hombre pueda progresar estando subyugado a las órdenes de su misma especie. No creo que el hombre pueda progresar o que la humanidad pueda progresar cortando las cabezas de los demás. Es algo que ya pasa por un tema moral, más que por un análisis político, un análisis de relaciones y de tensiones internacionales. Con esto logramos entender que ISIS, o que mejor dicho el terrorismo en general, es uno de los males de la humanidad en la era contemporánea, en nuestra historia contemporánea, y hay que erradicarlo como sea lo antes posible, porque si llega a ganar fuerza, más que todo por este tema de la religión en sí podría verse afectada, porque trataría como que de violentizarse el tema de la religión, y la religión para la opinión pública internacional podría pasar ya por la causa de esto, y eso es lo que los creyentes menos quieren, que la opinión o la comunidad internacional crea, en este caso de los islamistas, de los musulmanes, crean que su religión es lo que ha generado los atentados y las muertes a nivel mundial y el desastre que hay con el terrorismo a nivel mundial. No creo que ni los musulmanes, ni los católicos, ni los judíos quieran pensar que por su religión el mundo está hecho un desastre. La cuestión es acabar con el terrorismo, acabar con los grupos terroristas para que haya, o por lo menos empiece a haber, paz en la humanidad. Amigos, les habló Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el mundo, y alertando a la comunidad internacional de un tema y de una situación que debe ser resolvida lo antes posible. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.